Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que te encuentres muy bien, que estés contento y feliz, que tu familia también lo esté. Yo estoy muy contento porque te estás uniendo acá al video con nosotros, con Amazing Grace, para seguir estudiando la Biblia por medio de esta guía, el cuarto trimestre para este año 2025, que tiene lecciones de Josué, acerca de la fe. Les recuerdo que estamos estudiando la lección número 3, que tiene por título Monumentos de Gracia. Hoy vamos a estudiar la lección para el jueves 16 de octubre, que tiene como título Más allá del Jordán. Entonces, para entrar en materia, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es solamente para ti. Una vez más te damos gracias, oh Padre, primeramente por la vida, y te damos gracias especialmente de la manera que nos has conducido en el pasado, que has conducido a tu pueblo en el pasado, las maravillas que has hecho, porque nos ayudan a no temer del futuro. Es un ancla segura, una roca firme para afianzarnos en esta tu fe, Cristo, que nos ayuda a caminar cada día confiando, entregando y dependiendo totalmente de ti, que es la única manera de alcanzar el éxito en este caminar cristiano. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, y pedimos también que nos limpies de toda maldad, porque esa es la promesa que dices tú, Señor. Así que clamamos para que nos tomes completamente con tu Santo Espíritu, para que nos uses, nos enseñes, nos instruyas, nos recuerdes, oh Dios, y nos guíes en este caminar. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que el libro de Salmos, capítulo 66, o Salmo 66, versículo 6, dice: convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, alegrémonos pues en él. ¿Quién es él? En Dios, que es el que hizo la obra, ¿cierto? De secar el mar, de parar el río. Entonces, cuando vemos más allá del Jordán, ¿qué cosa nos llega a la mente? ¿Será que estas enseñanzas del paso del Jordán, de la apertura del Mar Rojo, solamente significan el evento como tal? ¿Qué simbolizan esto más allá? O sea, recordemos que Dios estableció un pueblo. O sea, rememorar más nos tomaría mucho tiempo, pero lo voy a nombrar. Recuerden lo sucedido con Adán y Eva, ¿sí? Creados a imagen y semejanza de Dios, entró el pecado, diluvio, ¿ok? Aquí estoy dándole rápido, pasando la película en cuadro rápido. Diluvio, Abraham, el establecimiento del pueblo, la revelación, el pueblo va a ser esclavo, y aquí caemos, ¿ok? El éxodo, ¿ok? Entonces, las plagas de Egipto para demostrar el poder. Vemos la dureza del corazón de Faraón, que no debemos olvidarla, porque el Faraón, viendo señales, se mantuvo duro y finalmente pereció, ¿ok? Vemos al pueblo de Israel saliendo con grandes señales y prodigios. ¿A dónde? Llegó al momento de mayor prueba para el pueblo de Israel. Bueno, llegaron dos. La Pascua, que establecieron su señal, confiaron, tuvieron fe en la palabra de Dios para la preservación de los primogénitos, y finalmente llegaron al Mar Rojo. El paso del Mar Rojo fue el paso definitivo de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué? Estos egipcios que estás viendo hoy, no los veréis más. Sin embargo, el faraón quiso perseguir lo que representa, eso lo expliqué en su momento en el Éxodo, de cómo Satanás, aun cuando Cristo te libertó, Cristo te redimió, Satanás quiere volverte a esclavizar. Cuidado y te dejes esclavizar otra vez, porque es una decisión. Tú puedes hacer como hizo Israel y devolverte a Egipto, ¿ok? Cosa que Dios no va a aprobar, obviamente, porque si Israel fue destruido o pereció en el desierto por haber propuesto eso, por haber actuado en consecuencia, imagínate si tú tomas la decisión de regresarte a Egipto, ¿ok? Entonces, la puerta de la gracia continúa abierta para no andar más en esto, pero entonces vemos, hermanos, que en el Salmo 66 vemos esta señal. Pero ahora vamos a ver, importante, vamos al Salmo 114. Vamos a ver, yo les recomiendo que lo lean completo, ¿ok? Pero yo voy a leer los versículos 3 y el versículo 5, ¿ok? Porque son las maravillas del Éxodo. Es un recordatorio aquí. Dice:
Salmo 114, versículo 3. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Fíjense como en un solo versículo pone los dos eventos, ¿cierto? Versículo 5. ¿Qué sucedió, mar, que huiste, y tú, Jordán, que te volviste atrás? ¿Ok? Entonces vemos, les recomiendo lean todo el Salmo, son nada más 8 versículos, entonces no hay problema con que lo lean porque es realmente corto. Y bueno, y yo supongo que ustedes hacen sus lecturas bíblicas diariamente porque son los que nos mantiene la forma en que Dios habla con nosotros, aparte de las lecciones. Esto es solamente una guía, una ayuda, pero esto no sustituye tu relación personal con Dios, que incluye la lectura de la Biblia. Entonces vemos estos dos versículos maravillosos, cómo enlaza los dos eventos. Entonces, como les dije, la salida, el paso del Mar Rojo simbolizaba la salida de la esclavitud definitivamente, porque ya se ponían fuera del rango del faraón, y el faraón no los podía alcanzar más, porque precisamente el faraón pereció por la dureza de su corazón. Entran en otro estado, cuyo plan de Dios era llevarlos a él, al Sinaí, revelarles su pacto, escribir su ley en sus corazones, cosa que ellos no permitieron, ya sabemos, y si tiene dudas, vaya al estudio del Éxodo para que pueda profundizar en esto, para ahorrar tiempo. ¿Ok? Entonces, al Sinaí, que dijo Dios, los he traído a mí para revelarles su carácter. Entonces, siguió el caminar, llegaron a Cades Barnea, mandaron a los espías y llegó el momento de que se condenaron ellos mismos por no creerle a Dios. Tantas señales, tantos prodigios, tantas situaciones, entonces se convirtieron en un pueblo nómada, ¿okay? Que lamentablemente no pudo recibir el cumplimiento de la promesa porque ellos se rebelaron contra Dios en el desierto por causa de su incredulidad. Pero entonces vemos ahora qué pasa en el Jordán. Otro cambio. Ya el paso, un cambio de estilo de vida, del nomadismo a la vida normal en la tierra prometida. En el desierto vivían del maná. Vamos a ver la semana que viene que apenas ellos crucen, van a realizar la Pascua y van a empezar a comer los frutos de la tierra. Ya no más maná. Entonces, de un pueblo nómada a un pueblo establecido, a una nación con territorio que lamentablemente tuvieron que pelear con ella cuando Dios había prometido que se les iba a dar. Causa de la incredulidad, las consecuencias de la incredulidad. Entonces vemos, amados, que este paso del Jordán y el paso del Mar Rojo significa mucho más que simplemente un evento histórico. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 8 al 14. Vamos a experimentar otro paso del Jordán y cómo esto se manifestó en un cambio. Bueno, ya este no es un cambio de vida, ya este es un cambio eterno que se dio aquí, o sea, representando la importancia espiritual de estas señales, de estos símbolos y lo que significan para nosotros, ¿ok? Entonces veamos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Entonces tomó Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y al otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Lo mismo que sucedió en el paso del Jordán. ¿Qué estaban pasando ellos? El Jordán, ¿ok? Porque había sido dada una promesa, un llamado a Elías que tenía que pasar el Jordán. Pero Eliseo no lo abandonó. En cuanto pasaron, Elías le dijo a Eliseo, versículo 9, pido que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Versículo 10, cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Versículo 11, aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12, al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Versículo 13, alzó luego el manto que se le había caído a Elías y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14, después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo,
¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, estas se apartaron a uno y a otro lado y Eliseo pasó. Entonces vemos aquí acontecimientos maravillosos que implican el cambio del Jordán. Para Elías significó la eternidad, el pasar este Jordán. Entonces vemos que va más allá del Jordán. ¿Okay? Para nosotros hoy estamos al borde del Jordán espiritual. ¿Okay? Ya nosotros estamos en un Cades Barnea simbólico, ya nosotros lo pasamos también. ¿Okay? La misma situación pasó, y aquí un poquito de historia adventista. Busqué información acerca del mensaje 1888 y bueno, en mis prédicas aquí en el canal yo hablo al respecto de esto, pero no tengo un tema como tal de lo que sucedió en 1888. Ya veo la necesidad de poner un tema específico sobre este evento. ¿Ok? Entonces, nuestro Cades Barnea fue en 1888. Estuvimos a la orilla del Jordán, pero quedamos dando vueltas en este desierto por causa de la incredulidad. El mismo evento, amado. Entonces, el Jordán es una representación física de algo que pasó. Estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. 1 Corintios 10:11, pero significa que va mucho más allá. Hay un significado espiritual, tan así que vamos a ver en la vida de Cristo como el Jordán también significó un cambio. ¿Okay? Vamos al libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Y dice así: y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posó sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dónde se bautizó Jesús? En el Jordán. Entonces vemos la importancia no del río como físico, porque va más allá del Jordán. El significado de lo que significa pasar el Jordán. ¿Okay? Es la entrada a una nueva vida. Cristo salió del Jordán bautizado, completamente pleno del Espíritu Santo. No es que no lo tenía porque él nació del Espíritu, pero aquí vino la reafirmación de Dios de que empezaba su misión, el inicio de su ministerio. Entonces dice, el ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue al momento de la historia del antiguo pueblo de Dios. Fíjense cómo se hace la similitud aquí y cómo se enlaza toda la historia. ¿Okay? Jesús pasa por las experiencias del Mar Rojo y del Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte. Recuerden el sueño que recibió José: huye a Egipto porque están procurando la vida del niño. Entonces, Cristo tiene que huir a Egipto. ¿Okay? Pasa 40 días en el desierto también. ¿Okay? Similares a los 40 años del antiguo Israel, y como transición de su vida privada a su ministerio público, es bautizado en el Jordán. Más adelante, Hebreos 3 y 4, lo nombré el día de ayer, reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y representa la entrada en Canaán como prefiguración del reposo de la gracia al que acuden los cristianos por medio de la fe hoy. Entonces, mis amados, más allá del Jordán, representa que tenemos una promesa, que al pasar ese Jordán vamos a encontrar nuestro reposo. Ya nosotros tenemos reposo en Cristo, porque usted no tiene que estarse preocupando ni analizando: ¿será que me voy a salvar? ¿Será que me voy a perder? ¿Será? No, porque la seguridad de la salvación y la paz en este mundo de aflicción la tenemos en Cristo. Les recuerdo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, versículo 27. Entonces, mis amados, el Jordán es un recordatorio del avance y de la promesa que recibiremos muy pronto. Al fin del tiempo, falta poco para que finalmente pasemos el Jordán y vayamos a la Canaán celestial. Vayamos a casa, a morar en aquellas mansiones que están allá, que Cristo está preparando el lugar para ti y para mí. Entonces, no dudes que esa fe no decaiga ya en esta recta final. Así que afiánzate en la palabra de Dios y en Cristo. Recuerda
Me gusta, predica el Evangelio, amado. Sé parte de la predicación del Evangelio. Utiliza estos medios que Dios te está proveyendo para que puedas predicar el Evangelio de manera más fácil. Si tienes un familiar, si tienes un amigo que piensas que este video le es útil, mándaselo, ¿ok? Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete para que sigamos creciendo y el canal pueda llegar a muchas más personas este Evangelio. Mi amado, vamos con las preguntas del día de hoy. ¿Qué significa estos eventos históricos para ti? Recordemos que el Monumento a las Piedras es un recordatorio de tu vida espiritual, de tu experiencia personal con Cristo. Segunda pregunta, ¿quién es tu Dios? Interesante esta pregunta. Tercera pregunta, nombra 2 relatos relevantes que indican el poder de Dios, distintos al Mar Rojo y al Jordán y a las plagas de Egipto. En la Biblia vas a conseguir bastantes relatos que te hacen afianzar la fe. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Ok? Entonces vemos en el mismo libro de Josué, consigues uno de estos eventos importantísimos. Y bueno, y te voy a dar otra pista. En Segunda de Crónicas, capítulo 32-24, en Segunda de Reyes 20, capítulos 8 al 11. Estudia esos versículos y Josué, capítulo 10, 12 al 14, para que te sea más fácil, pero busca relatos que afiancen tu fe y ve cómo Dios manifiesta su poder. Un poder que es increíble y es imposible para el hombre. Es difícil de creer si no es por fe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para finalizar la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos delante de ti agradeciéndote una vez más por cómo nos has conducido en el pasado y cómo nos tienes en tus manos con total seguridad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos vivir en comunión contigo siempre. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No esperes más, ábrele tu corazón a Cristo. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.